Neoclasicismo, contexto histórico, siglo XVIII, la Ilustración. Países de origen: Francia, Inglaterra y Alemania. Racionalismo, política, economía, ciencia, arte, etc. Libertad. La libertad es el principal valor de la Ilustración. Progreso. La idea de progreso también fue central en la Ilustración. Conocimiento científico. Isaac Newton fue una figura fundamental al haber establecido leyes físicas universales. Educación. Comentaron las instituciones académicas y científicas. Gobierno. El Estado se secularizó, surgió el despotismo ilustrado, en el que se gobernaba una monarquía con ideas ilustradas. Posteriormente se separaron los poderes del Estado del legislativo, ejecutivo y judicial. Los cambios en la forma de pensamiento y de hacer política propiciaron en 1776 la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en 1789 la Revolución Francesa. También aumentó la participación de la población general en la política y en los asuntos públicos. Cultura. Hacían a un país diferente de otros y era entendida como una fuente de felicidad para los pueblos. Romanticismo. Romanticismo en la literatura. A finales del siglo XVIII, dentro del contexto expuesto, gradualmente cambió la mentalidad europea. Fue el movimiento literario llamado Sturm und Drang, tormenta e ímpetu. Las dos figuras más reconocidas de Sturm und Drang fueron el filósofo Friedrich Schiller y el escritor Johann Wolf von Goethe. Los países de origen fue Alemania, Inglaterra y Francia. Reacción contra el neoclasicismo. Esto no fue una reacción general ni una bien delimitada. En Francia fue más una marca de otros países. Sin embargo, sí podemos decir en términos generales que varios rasgos románticos se contraponen al neoclasicismo. Originalidad e individualismo. El romanticismo redefine a los escritores y héroes literarios a partir de un yo sensible, emocional, melancólico, orgulloso y libre. Visión anímica de la naturaleza. Fue un cambio la visión sobre el entorno. El arte, por el contrario al neoclasicismo, en donde el arte y el especialmente la literatura se subordinan a un propósito educativo. Cambio de referentes. Si el neoclasicismo buscado predominante sus modelos de las antiguas culturas clásicas, el romanticismo lo hizo en la Edad Media y en las culturas orientales. En resumen, lo que implica el romanticismo es toda una sensibilidad. Romanticismo en la literatura hispánica. El romanticismo en España fue más que nada una adopción y una adaptación de ideas extranjeras a la propia cultura. La adopción del romanticismo en América Latina fue bastante diferente. En ese contexto llegaron las ideas románticas de Francia. El romanticismo en las letras entró a América Latina principalmente por la poesía y posteriormente por el teatro y la novela. El romanticismo en México. El romanticismo mexicano debe mucho al poeta y editor cubano José María Heredia, quien como editor trabajó varias ideas y autores europeos. Fue profesor de literatura e historia. El romanticismo y el nacionalismo. En América el proceso fue sustancialmente diferente, a pesar de que también existió una fuerte preocupación nacionalista. Esta fue negativa en comparación con la europea. Actualmente podríamos plantear que dichos países tal vez hubieran encontrado un pasado propio en las culturas prehispánicas, en aquellas avanzadas civilizaciones que gobernaron el continente ante la llegada de los españoles. Realismo. Contexto histórico, segunda mitad del siglo XIX.
El realismo comenzó a desarrollarse en Francia desde 1825. La obra más difundida de esta corriente fue Madame Bovary de Gustave Flaubert, publicada en forma de libro en el año de 1857. En cuanto a las ideas dominantes de esta época, en el campo de la filosofía surgió el positivismo de Auguste Comte y John Stuart Mill. En el área de las ciencias naturales, Charles Darwin postuló su teoría de la evolución basada en el concepto de la selección natural. Herbert Spencer desarrolló investigaciones similares. En cuanto a economía e historia, Karl Marx y Friedrich Engels plantearon una forma nueva de comprender las relaciones sociales. En México, esta etapa de reorganización se llamó Reforma y fue liderada por Benito Juárez. Las ideas liberales, producto de la Ilustración. El realismo se originó en Francia, fue el país donde se gestó el realismo por el Fyodor Dostoyevsky y Lev Tolstoy. Reacción contra el romanticismo. Más allá de rasgos escriturales, la oposición del romanticismo se da en los valores de la nueva clase. Método científico. La literatura realista pretendía ser tan objetiva como la ciencia. Personajes comunes, como el realismo, buscaba retratar sociedades. Sus personajes son la gente común y los estereotipos sociales de cada nación, y no los grandes y aislados héroes románticos. Descripción y lenguaje coloquial. Por los objetivos mismos del realismo, su prosa se valía en extremo de descripciones, para las cuales el escritor realista ponía atención milimétrica en los detalles de personajes, vestimentas, lugares, costumbres, etc.